Lógicamente, gracias a todos ustedes por haberse acercado hasta aquí, gracias a la sala que nos alberga, y hoy vamos a hacer una ponencia un poco curiosa, cuando menos, al hablar de la Navidad. El subtítulo es Conexiones con Oriente, porque indudablemente todo lo que concierne a la Navidad viene de aquellas tierras, en principio el lugar de nacimiento de Jesús de Nazaret, que fue Belén, y mucho más allá, como veremos en la ponencia de hoy. Tenemos la suerte de tener con nosotros esta tarde a Abbas Ashrafi, que es profesor universitario y, no en vano, consejero cultural de la República Islámica de Irán en Madrid. Un profundo conocedor no solamente de Irán, sino de la teología islámica, cristiana, judía, y creo que deberíamos valorar su presencia hoy entre nosotros. De igual manera, tenemos a Joaquín Rodríguez, que es experto en estudios persas, experto de verdad, como los que se hacen llamar así en las televisiones, y me ha demostrado no tenía que demostrarme nada, pero me he dado cuenta que efectivamente es un enorme conocedor de todo lo que representa Irán, de su historia, de su literatura, de su cultura, que no es pequeña cosa, siendo un país por 3 veces milenario. Yo creo que son ellos los protagonistas. Yo estoy aquí porque se me ocurrió esta cuestión de hablar de la Navidad, de romper algunos estereotipos o algunos clichés en torno a este tema, y no en vano también porque entiendo que Occidente, cosas que eran enteramente sabidas, a día de hoy parecen cuestiones ocultas. Fijémonos cómo durante la Edad Media, cuando las gentes no sabían leer y había un profundo analfabetismo, en los capiteles de nuestras catedrales representaban escenas y todo el mundo las entendía, porque las escenas sagradas y la lectura de la Biblia era una cosa común y sabida. Pero hoy yo entiendo que Occidente, en su materialismo, en su ateísmo profundo, en su odio a la religión y a la espiritualidad, que va más allá de la propia religión, pues ha logrado quitarnos la capacidad espiritual a los hombres, que de todos los hombres lo tenemos, los de cualquier cultura, y apenas reconocemos ya pasajes de nuestro bagaje cultural que está fundamentado en el cristianismo. No se podría hablar de Occidente sin conocer el cristianismo. No podríamos ir al Museo del Prado y entender las obras que allí hay en un 80% si desconocemos la cuestión religiosa. Creo que vivimos unos tiempos que es imperativo una reevangelización, una aproximación nueva a la religión y a nuestras bases fundacionales de Occidente, que es el cristianismo. Hoy vamos a hablar de la Navidad, no de las Navidades, como alguna vez se oye tan estúpidamente, y quisiera dar algunos datos, algunas cuestiones. No quisiera extenderme más de 10-15 minutos, lógicamente. Del nacimiento de Jesús no hay grandísimos datos en nuestra Biblia. Sí, por ejemplo, de su muerte se sabe hasta la hora en que falleció Jesús, en el momento en el que expiró su espíritu. Sabemos todo lo concerniente a la pasión de Cristo, de cómo aquel Sanedrín judío mandó crucificar a Jesús utilizando a Pilato. Sabemos todo tipo de datos, pero de su nacimiento no. Primeramente porque los evangelistas no eran notarios que iban tomando datos y dando fe de lo que sucedía, y segundo, que lo importante del mensaje de Jesús es todos los años de predicación y su mensaje, no así todo lo que acaeció en torno a su nacimiento o a su niñez. Hay que saber que la Navidad, para nosotros, que es el 25 de diciembre, una cuestión enteramente arbitraria, puesto que Jesús no nació no ya el 25, sino ni siquiera en diciembre. Seguramente era primavera, en fin, pero por cuestiones, tenía aquí muchísimos datos, no los voy a lanzar, pero en el siglo VI primeramente sucedieron más cosas en los primeros siglos del cristianismo, pero en el siglo VI un monje bizantino estableció esa fecha para coordinar a las comunidades cristianas para que lo celebraran un día concreto. Cada comunidad cristiana
celebraba la Navidad cuando le venía en gana o poco menos. ¿Por qué se fija esa fecha? Entra dentro del campo de la exposición de Joaquín, pero es obvio que es para amoldarnos, para que el cristianismo se amoldase y fuese más fácil lanzar el mensaje de la Natividad de Cristo al mundo pagano. Es el momento del sol invicto, etcétera, etcétera, que entiendo que él hablará de estas cosas. Y esto es así para nosotros, para los que tenemos el rito romano, no es así para los cristianos originarios que siguen el calendario juliano. Nosotros seguimos el calendario gregoriano, que se estableció en 1582. Ellos siguen el calendario juliano de Julio César, que tiene unos desajustes bastante importantes, de tal modo que su Navidad coincide con la Epifanía, con la festividad de los Reyes Magos, de la que nos hablará también Joaquín. No solamente este desajuste cronológico es la explicación, sino que también la Epifanía la muestra al mundo del nacimiento de Jesús, puesto que una cosa es que nazca y otra cosa es cuando se manifiesta al mundo con esos Reyes Magos que hablará Joaquín. Pues entiende el mundo oriental que es un momento de mayor importancia que el propio nacimiento. Por cuestiones técnicas de los PowerPoint y estas puñetas, quería hablar del cartel que anuncia esta conferencia. Es un óleo de Velázquez, la adoración de los Reyes Magos, y veíamos a María con un velo. Quería aprovechar para decir que el velo no es islámico, el velo es una cuestión de Medio Oriente que lo ha mantenido el Islam, pero que en todas las representaciones tenemos a la Virgen María con ese velo, porque era lo normal en aquel tiempo. Todos los escritos de los profetas nos hablan de esa venida del Mesías para los judíos, de la venida de Cristo. Había traído un montón de citas, pero yo creo que es importante saber que en la figura de Jesús se da cita todos los vaticinios, todas las profecías de las que se habían hablado en el Antiguo Testamento y que conforman parte también de la Tanaj judía. A la luz de los evangelios, he estado esta tarde releyéndolos, cosa que recomiendo hacer y que creo que no se hace mucho. He encontrado con que Marcos no habla nada del nacimiento de Jesús, una cuestión bastante curiosa. San Juan hace un resumen de Lucas y Mateo, y es Mateo el que nos habla desde la genealogía, que es como empieza su evangelio, de la genealogía de Jesús. Nos habla que viene de la familia de David, que es precisamente, David venía de su origen desde Belén, que es donde él nace. Nos habla también del sueño de José, que el ángel le anuncia que está embarazada la Virgen, una Virgen María que en los textos islámicos, y es bastante curioso saber que aparece 70 veces en el Corán, y se le llega a decir que es de alguna manera que es la mujer más grande, puesto que ha sido elegida entre todas las mujeres del mundo. De hecho, tiene un capítulo en el Corán dedicado a la Virgen y aparece muchísimas más veces que en nuestros textos sagrados. Ahora, hablando con una persona conocida por todos ustedes, Josué Cárdenas, que procede del mundo protestante, me hablaba y me quedé asombrado de ver cómo los protestantes ven simplemente a la Virgen María como la madre de Jesús. Por supuesto, no creen en la virginidad, cosa que sí hace el Islam, y tampoco creen el protestantismo en la Inmaculada Concepción. Cuestiones que sí cree el Islam y que nos acercaría mucho más a los cristianos en ese aspecto al Islam que a muchas confesiones cristianas, al protestantismo en bloque. Por supuesto, es San Mateo el que habla de esos Reyes Magos, unos Reyes Magos que no nos dice los evangelios, no nos dice Mateo ni el número ni los nombres, esa tradición que nos han dicho de Baltasar, etcétera, etcétera, tienen una raíz, los nombres persas. Supongo que Joaquín nos lo irá desglosando. Unos Reyes Magos que en toda la pintura occidental se les representa muchas veces 7, 5, 2, porque no se sabe ni el nombre ni el número. Unos Reyes Magos que la tradición nos dice que están enterrados en la Catedral de Colonia, y que podría parecer un cuento para niños toda esta historia de los Reyes Magos, pero no es tal cosa. Quien se ha preocupado en buscar el rastro de los Reyes Magos todavía se puede encontrar hoy. Curiosamente, desde Colonia hasta Italia
remontando un camino muy similar a lo que era el camino español, aquel camino que remontaban nuestros tercios desde Italia hasta Flandes, se va encontrando periódicamente, y es una cosa muy curiosa, posadas, restaurantes, lugares que se llaman los Tres Reyes, el sitio de los magos, etcétera, etcétera. Luego, algo de verdad, si no todo, es cierto y encierra una gran verdad, que es que seguramente los cuerpos de los Reyes Magos acabaron en la Catedral de Colonia. San Lucas nos habla de otras cuestiones, se centra mucho más en la figura del Bautista, aquel profeta para los musulmanes y aquel precursor del cristianismo que es San Juan Bautista, el cual de su cabeza doy fe que está en la mezquita de Damasco y que es venerada, tiene un sitio especial y conservada por el mundo musulmán. Y nos habla también, evidentemente, de la anunciación de María, del nacimiento, y yo creo que nos manda el mensaje más importante San Lucas, en el sentido, nos habla de aquella estrella, a saber qué fue lo que sucedió en el cielo, que seguían a esos Reyes Magos, de la aparición de ángeles que previenen a las gentes del lugar de lo que está acaeciendo en aquel lugar, que seguramente siempre hemos hablado como si fuera el portal de Belén, ¿no? Como si fuera una posada. Seguramente era un lugar privado en donde se les permitió a María y José descansar allí, y donde fue a dar a luz María. No nos hablan los textos del buey y el asno, pero seguramente todo aquel pasaje está dedicado a mandarnos un fortísimo mensaje, en el sentido que se le manifiesta a los pastores, a las gentes más pobres, porque el cristianismo, al igual que creo que las grandes religiones, por supuesto que incluyo al Islam, es un mensaje para los humildes y es un mensaje no para los poderosos ni los ricos. Había traído 27 cosas diferentes al respecto, pero yo creo que hemos venido no a hablar de estas cosas, que deberían ser sabidas por todos, pero que en estos tiempos de posmodernidad y materialismo se van olvidando, hacen que nos olvidemos de todas esas cuestiones, y hemos venido a oír hablar a Joaquín y al señor consejero cultural. Así que sin más, yo creo que te doy la palabra, Joaquín, y esbozas todo lo que nos vas a hablar, que sé que es muy interesante. Pues el señor consejero, que nos va a hablar de una cuestión que a algunos pues les va a llevar a la sorpresa, otros dirán tonterías, pero que es una realidad, que es la situación de los cristianos en la República Islámica de Irán. En el nombre de Dios, hola a todos. ¿Por qué no puedo hablar rápidamente español? Yo quiero que el doctor Joaquín, yo creo que puede ayudarme para hablar rápidamente. Yo hablo persa y doctor Joaquín quiere ayudarme para. همونجوری که می‌بینید cristianos de Irán. Como ven, cristianos de Irán. ¿Está bien? Sí. بهتر است بگم مسیحیان ایرانی، نه مسیحیان ایران. Es mejor que diga cristianos iraníes y no cristianos de Irán. ولی برای فهم این عبارت رو استفاده کردیم. Pero he utilizado esta frase para que mejoren dar el mensaje. چون مسیحیان ایران جدای از ایرانی ها نیستند، یعنی یک اقلیت محسوب نمیشن، ایرانی هستن با دینی متفاوت از بقیه. Porque los cristianos iraníes no se consideran una minoría, sino que se consideran iraníes que tienen otra religión. من بحث خودم رو در 5 بخش به صورت خلاصه ارائه میدم. 5 بخش رو اینجا میبینید.
که دیگه حالا توضیح دیگه اینجا نمیخواد توضیح بدیم. وقتی که وارد بخش ها شدم آقای دکتر کمک. Yo he dividido el debate este en 5 partes, ¿no? Que ahora no voy a enumerarla, la pueden ver ahí en la pantalla. Y ahora cuando vaya a hablar de cada una de esas partes, pues la digo. جمعیت ایران، بحث اول جمعیته. جمعیت ایران بر حسب سرشماری سال 1395 کسی 80 میلیون دیگه کسی 8 millones. 80 millones. Sí, esas son las estadísticas del año 2015, sí, 2015 sobre lo que es la población de Irán. 98% تا 99% ایران مسلمان هستند. Entre el 96 y el 99% de la población iraní es musulmana. و کل غیر مسلمان ها کمتر از 1% رو تشکیل میدن، کلش کمتر از 1%. Y ahora todo el resto de todo lo que son las religiones no islámicas conforman más o menos el 1%. زرتشتی ها 23,000 نفر، یهودی ها حدود 10,000 نفر 23.000 los zoroastrianos, unos 10.000 los judíos و مسیحی ها 130,000 نفر. y 130.000 los cristianos. تقسیم بندی که ما میتونیم از مسیحیان ایران ارائه بدیم تقسیم بندی رایج غرب نیست. La clasificación que podemos hacer de los cristianos en Irán no es la clasificación que es común en Occidente. یعنی کلیسای کاتولیک، کلیسای ارتدوکس و کلیسای پروتستان. No podemos decir los católicos, los ortodoxos o los protestantes. در ایران مسیحیان تقسیم بندی میشن به ارامنه و آشوری ها و کلدانی ها. Los cristianos en Irán se dividen entre los armenios, los asirios y los caldeos. اینها نزدیکند، ارامنه نزدیکند به کلیسای کاتولیک. Los armenios están son más cercanos a la Iglesia Católica. و آشوری ها و کلدانی ها نزدیکند به ارتدوکس. Y los asirios y los caldeos son más parecidos, más cercanos a los ortodoxos. ولی مستقل هستند. Pero son independientes. 120,000 نفر از این 130,000 نفر حدوداً اینجوری هستن. 10,000 نفرن که توی گروه‌های سگانی می‌گنجن. همون منظور ارتدوکس پروتستان. همون 120,000. 120,000. De esos 130.000 cristianos, 120.000, digamos, se conforman dentro de esos 3 grupos. Y algunos 10.000 son ya, pues, se refiere a que son protestantes y eso. Muy pocos. از جهت جمعیت بیشترین مسیحیان در تهران زندگی میکنن، بعد اصفهان، بعد هم ارومیه تو آذربایجان. En cuanto a lo que es el reparto demográfico, la mayoría se concentran en Teherán, Isfahan y en Urumie. کلیساهاشون هم در همین جاها هستن. Y sus iglesias están en esos sitios también la mayoría. بیشتر ارامنه گریگوری هستن. La mayoría de los armenios son gregorianos. گریگوری کلیسای مستقله. Los gregorianos es una iglesia independiente که توسط خلیفه‌گری در ایران مدیریت میشه. que es administrada por una diócesis en Irán. این عکس من و دانشجویان ادیان من هست در نزد خلیفه، یعنی اون رهبر مسیحیان ایران، ارامنه ایران. Esto es una fotografía mía con mis alumnos en una de las diócesis que de Irán y eso es el patriarca de allí. این عکس البته دانشجویان الهیات هستند. Son alumnos de teología. دانشجویان دیگه متفاوت هستند، یعنی در پوشش و غیره. متفاوتن در پوشش و قسمت‌های دیگه. اینا چون الهیاتن یه جوری دیدی؟ Sí, bueno, que sí, que son de teología, por su forma de vestir. من هم استاد رشته الهیات با گرایش دینشناسی تطبیقی هستم. Yo soy, digamos, profesor de teología, pero especialista en lo que son las religiones comparadas. مسیحیت، یهودیت، زرتشتی و اسلام.
Islam, cristianismo, zoroastrismo y judaísmo. و تمام مقالات و کتاب هم که نزدیک 50 مقاله و 5 کتاب توی این موضوع هم دارم که حالا واسه همینه که Y tengo escrito unos 50 artículos y 5 libros sobre esto del tema de las religiones comparadas. بعض دوم من هویت ایرانی مسیحیان هست. در اینجا میخوام این جمله رو بگم که مسیحیان ایران نه مسیحیان خودشون رو جدای از جامعه مسلمون ها میدونن، نه مسلمون ها خودشون رو جدای از جامعه مسیحی ها میدونن. یکیه. La segunda parte que quería decir es el tema de lo que es la identidad iraní. Ni los cristianos se ven a sí mismos separados de lo que es el resto de la población musulmana, ni los musulmanes se ven separados de los cristianos iraníes. و خوشنامترین کاسب ها، معلم ها و ایرانی ها مسیحیان ارامنه هستن معمولا. Y los cristianos armenios, digamos que son los que tienen la mejor imagen en Irán en cuanto en el comercio y como profesores. بحث سوم من مسیحیت در قانون اساسی هست. La tercera parte que quiero decir era el cristianismo en la constitución iraní. در قانون اساسی تمام قسمت ها به مسیحیت توجه شده اما به عنوان یک ایرانی. En la constitución iraní se ha tenido en cuenta a los cristianos, pero eso sí, bajo el punto de vista de como ciudadanos iraníes. ولی در دو جا اختصاصاً بهشون پرداخته شده. در دو اصل از 170 اصلی که داریم دو تا اصل اختصاصاً بهشون پرداخته. Pero hay de los 170 artículos que componen la Constitución, hay dos partes que se le dedican a ellos. همونجوری که می‌بینی مسیحیان En esos dos artículos. مسیحیان مدرسه های خودشونو دارن. Los cristianos tienen sus propias escuelas, پرستشگاه‌های خودشونو دارن، sus propios templos de culto, قبرستان‌های خودشونو sus دارن، cementerios, مجلات و باشگاه‌های خاص خودشونو دارن، tienen sus revistas, su club sus gimnasios, club de deportes, باشگاه‌های فرهنگی، ورزشی، tienen club de deporte, de cultura. این مخصوص خودشون، در عین حالی که در تمام موارد مسلمان‌ها هم میتوانن باشن به عنوان یک ایرانی. Eso es para ellos, pero también eso no quiere decir, no quita de que si quieren participar donde están los musulmanes, pues también no tienen impedimento. و مسیحیان میتونن توی هر جایی که مربوط به مسلمان‌ها هست، حتی مقدس‌ترینشون هم برن، مثل امام رضا چی باید بگم؟ مساجد و مخصوصا میخوام بگم امام رضا یعنی حرم امام شیعی. Y los cristianos también pueden ir a los templos de los musulmanes, a sus mezquitas y también, por ejemplo, a la mezquita del Imam Reza, que es el octavo imam de los chiíes, que es el único de los 12 que está enterrado en Irán. و همچنین مسلمان‌ها هم میتوانن برن ولی در زمان‌های خاص. همیشه نمیتونن برن برای جاهای خاص مسیحی. Los musulmanes también pueden ir a los sitios de los cristianos, pero a ciertas horas determinadas, no siempre. مسیحی‌ها دو زبان دارن، یک زبان فارسی و یک زبان نیایش. زبان نیایششون زبان ارمنی و زبان‌های سریانی هست. Ellos, los cristianos iraníes, tienen, digamos, dos lenguas, la suya que, bueno, la persa por un lado, que es la que habla, y luego tienen la lengua de culto, que en el caso de los armenios es la lengua armenia, y en el caso de los asirios es la lengua siria. اصل دیگه‌ای که خیلی مهمه است، اصل 46 بحث نماینده‌های مجلس ایران هست. Uno de los artículos importantes de los dos textos del 64 que viene ahí, que es sobre el tema de la representación parlamentaria de los cristianos. مسیحیان ایران 3 نماینده در مجلس ایران دارن. Tienen 3 diputados en el parlamento iraní, los cristianos.
ایران 80 میلیون جمعیت داره، حدوداً به ازای هر نفر، یعنی هر 280,000 نفر یک نماینده وجود داره. Irán, con una población de unos 80 millones de habitantes, cada 280.000 habitantes tienen un diputado. ولی مسیحی‌ها 130,000 نفرشون 3 نماینده دارن. Pero los 130.000 cristianos que hay en Irán tienen 3 diputados. یعنی هر 45,000 نفر کمتر از 45 یک نماینده و این تبعیض مثبته. Tenemos aquí a un diputado cada 45.000 habitantes, que esto es una discriminación positiva. بحث بعدی من در خصوص سازمان‌های مخصوص خودشونه، سازمان‌های مسیحی. La tercera parte son los organismos que son de los cristianos. مسیحی‌ها دادگاه‌های خودشونو دارن، Tienen sus propios juzgados, مدرسه‌های خودشونو sus دارن، propias escuelas, آموزش و تعلیمات دینی خاص خودشونو su دارن propia enseñanza religiosa, و هر چیزی که اختصاصی مسیحیت باشه خودشون دارن. y todo aquello que es específico de la cristiandad, del cristianismo, ellos también lo tienen. مجله فرهنگی دارن، Tienen una revista cultural, انتشارات دارن، editoriales. برای نمونه کتاب‌های مقدس میزنن در ایران به فارسی. Ellos también imprimen Biblias en persa. غیر از این که انتشارات مسلمان‌ها هم کتاب‌های مقدس رو چاپ میکنن. Aparte de que también los musulmanes imprimen Biblias. یعنی ولی از اون ور برای مسلمان‌ها دیگه نمیخواد. می‌خواستم اون ور مسلمان ندارن نمیخواد دیگه. بحث بعدی من و آخرین بحث من یادمان‌ها و کلیساهاست. La última parte es sobre los monumentos y las iglesias. توی ایران بیش از 600 کلیسا وجود داره. En Irán hay más de 600 iglesias. یعنی بیش از و البته خیلی از اینها به عنوان جای گردشگری الان به اصطلاح مطرح هستند. Aunque bueno, muchas de estas iglesias ahora son simplemente atracciones turísticas. ما کلیساهایی داریم که حتی دیوار مشترک با مسجد دارند. Tenemos algunas iglesias que comparten pared con la mezquita al lado. نه اینکه همسایه باشن، یه دیوار فقط وسطشونه، مثل دو تا آپارتمانی که توی یه مجتمع شما No می‌بینید. que significa que estén una al lado de la otra, no, que comparten muros. توی آبادان الان یه کلیسا و یه مسجد با یه دیوار مشترک. Por ejemplo, hay una en Abadán que es así, que comparten el muro en medio. و خیلی هم احترام میذارن موقعی که اونجا صدای اذان هست اینجا صداش خاموشه، اینجا موقعی که صدای ناقوس هست اونجا صداش خاموشه. Y se respeta mucho cuando la iglesia está tocando la campana, en la mezquita no hacen la llamada a la oración. Y cuando hacen la llamada de la oración en la mezquita, en la iglesia nunca toca la campana. و من میخوام 5 تا کلیسا رو خیلی خلاصه بگم به خاطر اینکه دوست دارم که برتری ایران، یعنی مسیحیت ایران یک مسیحیت نسبت مسیحی‌های دیگه مسیحیت بالاتری هستن رو معرفی کنم. Yo quiero poner como ejemplo a 5 iglesias para ver cómo los cristianos, para que vean ustedes cómo los cristianos de Irán gozan, digamos, de una superioridad en el tema este de lo. اولین کلیسای دنیا رو ما قائلیم ایرانی‌ها که در ایران ساخته شد. Nosotros decimos en Irán que la primera iglesia de la cristiandad se erigió en Irán. با یک سرچ ساده هم شاید بشه اینو تایید کرد. Eso lo pueden comprobar con